Biblia nos habla acerca de las señales antes del fin. En el libro de Lucas, capítulo 21, a partir del versículo 7, menciona y le preguntaron preguntándole a Jesús: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Todo esto que continúa hablando el capítulo 21 del libro de Lucas nos habla acerca de las señales antes del fin. Esto habla acerca de la segunda venida de Cristo. Pero como cristianos, los que hemos aceptado ese perdón de parte de Dios, los que hemos aceptado ese sacrificio de Cristo en nuestra vida y que ahora nuestra vida pertenece a Dios, no estamos esperando la segunda venida de Cristo, sino estamos esperando el arrebatamiento. Si el arrebatamiento es antes de la segunda venida de Cristo, si vemos que todo esto de las guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre, pestilencia, todo esto son situaciones que se están viviendo en el mundo, y esto habla de la segunda venida de Cristo. Quiere decir que el arrebatamiento de Cristo está muy pronto, muy próximo, y vemos como en muchas iglesias se está predicando, haciendo énfasis a esta parte que habíamos visto un poco tiempo atrás, como en muchas iglesias se está promoviendo un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio del reino. En el libro de Marcos, capítulo 7, a partir del versículo 6, decía: respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y si seguimos leyendo en este mismo capítulo, en ese mismo versículo, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hay un mover que no es el mover del Espíritu Santo, donde se están manejando doctrinas que no tienen nada que ver con la doctrina que Dios vino a implantar a través de Jesucristo, en el que las personas están dejándose llevar por aquello que están diciendo los hombres, pero no están considerando la palabra de Dios. En ese mismo capítulo de Marcos 7, versículo 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, y podemos seguir leyendo. Pero aquí vemos como en muchas congregaciones hay una preocupación por el aspecto económico, por embellecer las congregaciones, por solicitar dinero a los congregantes, y no hay una preocupación porque el evangelio de Cristo sea predicado, sea hecho. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, que nos habla acerca de esa doctrina que Jesucristo vino a implantar aquí en la tierra. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero si en ese mismo capítulo de Hechos 2 seguimos leyendo, en el versículo 45 decían: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. No, este versículo no decía: y solicitaban dinero para adquirir propiedades y bienes. Decía: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dios quiere que en estos últimos tiempos esa primera iglesia, esa vida de los primeros cristianos que
tenían el carácter de Cristo, que estaban ya comenzando a predicar de Cristo, que daban su vida por otros por predicar el Evangelio de Cristo. Dios quiere que en estos últimos tiempos, en estos últimos momentos que Dios nos permite estar sobre la tierra, esa primera iglesia regrese, que los cristianos, en lugar de estar pensando en qué es lo que yo necesito, es pensar en qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios quiere que de la manera en que yo actúe como cristiano, y predicando ese evangelio de poder, ese evangelio diciéndole a las personas que necesitan de Dios y que ciertamente Cristo viene en breve. Esto lo menciona el libro del Apocalipsis en los últimos capítulos, y aquí yo vengo en breve, dice el Señor. Esto lo podemos encontrar en el último capítulo del libro del Apocalipsis. Y los cristianos tenemos que estar atentos a cómo estamos recibiendo esa palabra de Dios. La única manera de poder discernir esa palabra de Dios, si es una palabra que proviene de Dios o no es una palabra que proviene de Dios, es a través, por supuesto, de esta ministración del Espíritu Santo, que Él sea quien revele esa palabra revelada, pero también a través de ese conocimiento que como cristianos tenemos que tener en nuestra vida espiritual. Solamente escudriñando la palabra es como vamos a poder identificar cuando viene una palabra que es una palabra que no proviene de la boca de Dios, o una palabra que proviene de la boca de Dios. Los momentos son difíciles, las situaciones pues van a seguir empeorando. Esto se veía anteriormente cuando en el programa anterior, cuando se mencionaba que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Ahora tenemos que confiar en Cristo y saber que como cristianos antes pertenecíamos al ejército del mundo, al ejército del enemigo, cuando no conocíamos de Dios, cuando vivíamos una vida de religiosidad o una vida de ateísmo. Pero ahora, cuando hemos aceptado esa salvación de Cristo, ahora hemos pasado al ejército de Dios. Ahora somos de otro ejército, que es un ejército contrario al mover del mundo, al mover del espíritu del mundo. Y ahora nosotros estamos militando en ese ejército donde el Jesucristo va adelante peleando nuestra batalla por nosotros, y tenemos como cristianos que levantarnos y estar muy atentos al mover de Dios, al mover espiritual de Dios. ¿Cómo vamos a discernir esa palabra de Dios? Únicamente conociendo la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es a través de Jesucristo únicamente. Y cuando hemos conocido o estamos conociendo la palabra de Dios, es cuando realmente puede venir un avivamiento a nuestra vida y un crecimiento espiritual, que es lo que Dios quiere. Es cierto, la salvación proviene de Dios. La salvación no la da un hombre, la da Dios mismo, pero es el hombre el que decide ser salvo o no ser salvo. Si tú estás escuchando por primera vez este programa y quieres el día de hoy, que nunca habías escuchado de la palabra de Dios, quieres aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu único y suficiente Salvador, solamente haz una pequeña oración diciéndole: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón y hazme una nueva criatura, límpiame de todos mis pecados y escribe mi nombre en el reino de los cielos. Y cuando tú lo hagas, tú te vas a dar cuenta cómo Dios está y ha estado presente en tu vida, esperando que tú abras tu corazón a Él. El libro del Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si hoy tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y único y suficiente Salvador, repite esta oración después de mí. Padre Celestial, te doy gracias porque he podido escuchar este mensaje. Yo sé que tú vienes en breve. Te pido que entres a mi corazón, me limpies de todos mis pecados y escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, porque a partir de hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hoy hiciste esta oración, pues muchas felicidades y 3 recomendaciones. Número 1, que si tienes una Biblia en tu casa, bueno, comiences a leerla. Te recomiendo que empieces con el libro de Juan, que te reúnas en una iglesia donde se predique esta sana doctrina. Pídele a Dios
que Él te lleve al lugar correcto. Y número 3, a partir de ahora tú puedes orar a Dios, platicar a Dios. Orar es platicar a Dios. Pues muchas gracias y Dios te bendiga siempre. Más grande la historia, te rescató, la muerte derrotó, cántenlo, Cristo vive.